buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. El tema del que hablaremos hoy es el tema de niños migrantes no acompañados. Y pues para efecto de que podamos aquí cada uno presentarnos, les paso el micrófono. Empezamos por allá. Hola, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María de Lourdes Rosas, vengo de parte del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, ubicado en Tapachula, Chiapas. Buenos días, gracias por la invitación. Berenice Valdés, del Instituto para las Mujeres en la Migración. Muchísimas gracias por la invitación. Soy Maru Cortázar, de la Fundación Appleseed México y su red Pro Bono México. Buenos días, mi nombre es Pablo Seriani, de la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina. Hace varios años que venimos trabajando el fenómeno de la niñez migrante en América Latina y también soy integrante del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Migrantes y sus familias. Elba Coria, buenos días, gracias por la invitación. Vengo de la Coalición Internacional contra la Detención. Muchas gracias. Y bueno, pues, ¿quién quiere empezar? Pablo, ¿tú empiezas? Bueno, buenos días nuevamente. Básicamente lo que queríamos señalar en un contexto o en una coyuntura específica que ha tenido mucha atención en los medios de comunicación en los últimos días y en la agenda política de varios gobiernos de la región, lo que queríamos compartir es la importancia, por supuesto, del tema, pero también la necesidad de que ante esta coyuntura la podamos ver de una manera integral, comprensiva. Es una oportunidad histórica para que los estados de la región aborden un fenómeno tan complejo, tan multidimensional, estructural, como el fenómeno de la migración en general y el de la niñez y la adolescencia en particular. Estamos ante un fenómeno que tiene lazos estructurales, por un lado con las situaciones de violencia creciente, de alguna manera generalizada en los países de la región, tanto en Centroamérica como en algunos lugares del territorio mexicano. Pero esa violencia, diferentes formas de violencia social, violencia familiar y otras formas de violencia, están también estructuralmente enlazadas con condiciones de exclusión social, de discriminación, de pobreza, de desempleo, de faltas de oportunidades educativas. No hay forma de disociar la violencia de los contextos más estructurales que se viven en los países de la región y concretamente en los países centroamericanos. Por eso, teniendo en cuenta que los principios clave de los planes de acción, del plan de acción desarrollado por Centro y Norteamérica en el ámbito de la Conferencia Regional de Migración, esto es, gestión de la migración o gobernanza de la migración, la relación entre migración y desarrollo y los principios de derechos humanos como un eje transversal que los estados de la región se han comprometido para abordar las políticas migratorias y el fenómeno de la migración, consideramos que esta coyuntura representa nuevamente una oportunidad histórica para que los países de la región se comprometan con urgencia en la elaboración de un plan regional de desarrollo humano que aborde de manera estructural, integral, con medidas de corto, de mediano y largo plazo, todas las causas, todos los fenómenos que están generando un incremento de la migración en la región, de la migración de la niñez y la adolescencia, de una migración irregular que tiene imposibilitados, entre otras cosas, escapar de situaciones de violencia o reunificarse con sus familias de una manera regular debido a toda una serie de factores que ha ido incrementando el número de migrantes indocumentados en los Estados Unidos. Una reforma migratoria en ese país es crucial, también para una política de desarrollo humano integral y adecuada e inclusiva en Estados Unidos, pero también para la protección de las familias, para frenar la separación de decenas de miles de familias a través de la deportación, como ha sucedido en los últimos años. También para elaborar, y esto es un deber importante de Centroamérica y México, una política de protección consular desde una perspectiva de los derechos de infancia, que evite, como seguramente dirán mis colegas, situaciones que no deben producirse a partir sobre todo de lo que es la protección que da la Convención sobre el Derecho del Niño. Me estoy refiriendo a la no detención
de niños y niñas por razones migratorias, a la no deportación y a la necesidad de encontrar soluciones de corto y de largo plazo a cada niño, niña y adolescente que están en esta situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Básicamente, retomando un poco los temas que hablaba Pablo, consideramos desde la coalición que este ha sido un momento muy difícil también para las organizaciones de la sociedad civil que han estado trabajando no nada más en México, sino también en Centroamérica y en Estados Unidos con niños, niñas y adolescentes migrantes. Desde la sociedad civil y también desde varios espacios de gobierno nos preocupa mucho la situación de los niños, niñas y adolescentes y cómo esta situación debe de ser correctamente evaluada para precisamente poner atención a las causas estructurales que están ocasionando la salida de los países. Y parte de esas soluciones estructurales tiene que darse a partir de una atención que sea respetuosa de un marco de derechos, de los derechos humanos de los niños. Y dentro de ese marco nos enfrentamos también a una situación de detención en países como México, incluso en Estados Unidos, a la detención de niños, niñas y adolescentes que por las diferentes causas estructurales a las que ya se refirió Pablo, están saliendo de sus países. Y esa detención genera una serie de vulnerabilidades, en tanto que no se realiza dentro de un marco de protección integral a los derechos, el principal de ellos, el derecho a la libertad. Y eso genera también la falta de esquemas que proporcionen una atención adecuada y un seguimiento adecuado dentro de un marco de evaluación y determinación del interés superior del niño. Entonces, nosotros lo que hemos observado a partir de los diferentes miembros que forman a la coalición internacional en la región de las Américas es precisamente que la detención es uno de los elementos claves para no evadir la responsabilidad en términos de determinar cuáles son las causas que están originando la migración y cómo podemos dar efectiva solución a esas causas a través de la evaluación y la determinación del interés superior del niño. Yo por el momento lo dejaría ahí y daría paso a mis compañeros. Gracias. Nos parece tal vez importante desde Tapachula, Chiapas, de la experiencia concreta de niños centroamericanos que están detenidos, compartir los datos para mostrar cómo la detención y la devolución inmediata, que es lo que de alguna manera se está proponiendo fortalecer desde Estados Unidos, no ha sido, en el caso mexicano, una respuesta no solo acorde a los derechos, sino que tampoco ha sido eficaz. Gracias. Voy a hablar a partir de las dos medidas actuales en la política migratoria mexicana respecto a la respuesta generalizada que se está dando al fenómeno de la niñez migrante acompañada y no acompañada, que es la detención y deportación automática. Estas dos medidas que el gobierno mexicano está tomando pues están representando toda una serie de violaciones a derechos de niños y niñas que están entrando por esta frontera sur, una frontera sur de más de 900 kilómetros que no solo comprende el estado de Chiapas, sino comprende otros estados como Tabasco, como Chetumal, como Campeche, donde también se está visibilizando el aumento de entrada de niños y niñas, como es en el caso de Tabasco. Nosotros particularmente estamos ubicados en la frontera sur-sureste, en Tapachula, Chiapas, que colinda con Guatemala, Tecunumán, Talismán, dos puntos de entrada principales de flujos migratorios. Es en este punto donde podemos visibilizar cuáles están siendo los efectos de esta política de detención y deportación automática, ya que es aquí donde se ubica el centro de detención más grande de México y de Latinoamérica, donde tiene una capacidad para más de aproximadamente 1,000 personas, entre ellos niños y niñas, que están siendo detenidos y deportados desde este punto de origen. Vemos en las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Migración, que son con las únicas que se cuentan actualmente, que solo son números, no nos habla más de datos más cualitativos, solo nos dicen números, no nos dice quién es ese niño, quién es esa niña,
cuáles son sus necesidades de protección, solo nos hablan de números, y estos números nos dicen que en el 2011 se detuvieron, más bien se deportaron a más de 4,000 niños y niñas, en el 2012 más de 6,000 y en el 2013 a prácticamente 10,000 niños y niñas. Lo que estamos hablando que para términos del 2014 probablemente se hayan deportado entre 13,000, 14,000 niños y niñas. ¿Qué nos quiere decir? Que año con año el aumento ha ido de 50 en 50% aproximadamente. Esto nos dice que la política actual del Estado mexicano de la detención y deportación no está siendo la respuesta para atender las necesidades que requiere cada niño y cada niña que por alguna necesidad, como ya se mencionó, que están saliendo de su país de manera forzada, por el contexto de violencia, por la pobreza extrema, por una serie de violaciones a derechos básicos como salud, educación, que no están teniendo acceso, entran a territorio mexicano y esta es la respuesta que se les está dando. Entonces, ahorita retomo las palabras que estamos en un momento histórico de como Estado mexicano, conjunto con toda la sociedad civil, organismos internacionales, de ver cuál va a ser la respuesta que se tendría que dar, una respuesta integral en el marco de respeto de derechos humanos de niños y niñas y adolescentes. Gracias. Bueno, es importante también, como dicen mis compañeros, mencionar, y mis compañeras, que debe haber una política estructural en donde se reconozca que las familias son transnacionales, que hay familias en diferentes países y que mientras no haya facilitación en el acceso a la documentación migratoria, las niñas y los niños van a querer seguir migrando para estar con sus madres y con sus padres. Que se tienen que identificar las causas en todo el proceso de la migración, origen, tránsito, destino, retorno. Si no se identifican las causas cuando se está teniendo contacto con las niñas y los niños, no se va a velar por el interés superior de la niñez y se va a afectar. El que la situación de la niñez esté como está en la región es un síntoma de la falta de capacidad de los estados de atender estructuralmente la dinámica de movilidad, las necesidades estructurales, la atención a la violencia de todos los tipos en los estados de origen, tránsito y destino. Hay acciones a corto plazo que se pueden hacer ya. Una de ellas es facilitar la documentación migratoria en el marco del programa de regularización que va a hacer el Instituto Nacional de Migración. Si no se facilita la documentación migratoria para la niñez y para sus padres y sus madres, va a seguir habiendo migración sola, va a seguir habiendo abusos y se va a fortalecer el crimen organizado y la economía negra de la migración. Muchas gracias. Yo quisiera platicar con ustedes otro aspecto. Los recientes comunicados y la información mediática en los Estados Unidos está muy centralizada la migración de los chicos centroamericanos, sin embargo, que no olvidemos a nuestros niños mexicanos. Estamos hablando de los 47,000 casos que se están reportando, que cada uno es una vida, es un niño, no lo olvidemos, es una historia de vida, pongámosle la cara humana. La migración es un evento que es de la naturaleza humana y no la vamos a frenar, pero de estos 47,000 casos y vidas, son cerca de 11,500 niños mexicanos que están siendo repatriados. Niños mexicanos que por una ley que ya está aprobada en los Estados Unidos, que es la Ley para la Protección de Víctimas de Trata, autorizada desde 2008, es una ley que su espíritu es muy positivo, pero que desafortunadamente no se está cumpliendo a cabalidad. Y los niños mexicanos que están siendo retornados, no se les está haciendo ninguna medida de protección. Con todo respeto, yo también solicito a la Cancillería de México que deben de pensar en cómo proteger a estos niños. Muchas veces es como de naturaleza humana decir, así es un niño mexicano, lo quiero de vuelta. No, en muchas ocasiones ese niño regresa a la misma condición que lo orilló a migrar y estas condiciones los ponen en mayor riesgo.
Estados Unidos, al endurecer su política migratoria, cerró la puerta, pero la cerró de su lado y obligó a que las familias que tenían un ciclo migratorio de venir, visitar a la familia, venir a llevarles, a traerles dinero, simplemente lo que hizo es que ya no podían venir. Están haciendo es pedir que les manden a sus niños, están pagando a lo que le llaman coyotes, está aumentando gravemente el negocio de esta migración, como lo decía mi compañera, en el sentido que simplemente ha aumentado un 600% el coste que antes era el cruce, pero eso sí, ahora nos dicen que garantizan por lo menos 3 cruces. Estos chicos están viviendo lo que es la puerta giratoria. La puerta giratoria es que entran y salen inmediatamente, pero su necesidad es llegar a buscar a su familia, se están exponiendo más, cada cruce es más riesgo y están cayendo en manos desafortunadamente, de las mafias, y esto nos pone en mayor riesgo. Entonces, que no olvidemos, nuestros consulados, nuestra red consular debe velar por la protección de los niños antes de que que regresen. Gracias. Bueno, me parece que ha sido muy clara la exposición que han hecho todos. Quienes hoy están aquí son personas que han trabajado directamente con los niños migrantes no acompañados, quienes han sido testigos, como lo comentaban, de niños que tienen un rostro, que tienen nombre, que tienen apellido, que tienen una familia a la que en muchos casos están buscando, que tienen también una comunidad de la que están escapando y que tienen sueños, que son los que están persiguiendo. Hace unos días el presidente Barack Obama reconoció que el número de niños no acompañados que están cruzando la frontera, y lo reconoció como una situación, una crisis humanitaria. Es indignante que esta calificación, digamos, se la ponga la administración que más deportaciones ha hecho en la historia de Estados Unidos, deportando más de 2 millones de personas. Para que nos demos una idea de la política migratoria estadounidense, Estados Unidos gasta lo mismo en deportar migrantes que en capacitar a todos los profesores de primaria y secundaria de ese país, que son alrededor de 2.8 billones de dólares. En los últimos 5 años, más de 72,000 niños mexicanos han sido deportados de Estados Unidos. 3 de cada 4 de estos niños se encontraban solos. Muchos de ellos, se calcula que era el 30%, con menos de 11 años de edad. Y esta problemática, como lo comentaba Maru, no es solamente una problemática que están viviendo los niños centroamericanos, que sí tienen un porcentaje muy alto, pero que no podemos olvidar la responsabilidad que tiene el Estado mexicano de proteger a los niños que van migrando del Estado de México, de Guanajuato, de Jalisco, de Michoacán, de Puebla, de Zacatecas. Un problema, el de la migración, que ha afectado pues ya no solo a una generación de mexicanos. Es preocupante esta situación y más preocupante la cifra de cómo ha estado incrementando. Tan solo en los primeros 4 meses de este año fueron repatriados 6,000 niños. De ellos, 5,000 viajaban solos. Para darles también algunas otras cifras, se ha observado un incremento en las detenciones de niños mexicanos no acompañados por la aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos. En 2013 se registraron 17,240 más detenciones a menores que en 2011, que fueron 11,768, es decir, el 155%. Para este año se prevé que se duplique la cifra de 2013. También se observa un incremento en la detención de niños no acompañados de El Salvador, Guatemala y Honduras principalmente. En 2013 se realizaron 20,805 más detenciones que en 2011, fueron 3,093, es decir, un incremento del 529%. En México parece que los derechos humanos y en especial los derechos de los niños, y si estos niños son migrantes no acompañados, pues a veces ni siquiera aparecen en los discursos oficiales. Empezaron a aparecer solo cuando hubo una llamada por parte de los Estados Unidos. Por ello es fundamental que México retome la reforma constitucional que se hizo en 2011 en materia de derechos humanos y por la que se reformaron también leyes como la ley de migración. Lo que estamos buscando es que México cumpla con los estándares que México mismo se ha fijado en materia de derechos humanos. Nosotros sí firmamos la Convención de los Derechos del Niño,
Nosotros sí hemos firmado 2 de esos protocolos. Nosotros sí hemos estado trabajando, se supone, incluso dentro de esta administración, por protocolos para darle más derechos a todas las personas, incluyendo a los extranjeros, antes de ser deportados. Pero esos son los bonitos discursos que se dan en Ginebra. La realidad de nuestro país, como lo comentaba Pablo, es que México sigue deportando y México sigue deteniendo aún los casos de niños. Y esto, pues claramente es violatorio de derechos humanos. Desde el seno de la República y sin duda también a título personal, hemos venido trabajando con las organizaciones. Hay que reconocer el trabajo tan importante que han hecho las organizaciones de la sociedad civil. A pesar de que este problema apenas se hace visible estos días, son las organizaciones quienes han estado trabajando durante años con niños y niñas migrantes no acompañados y quienes han trabajado también en las comunidades de origen. ¿Por qué? Pues porque hacer nada más campañas publicitarias donde se alerte de por favor no migrar o las consecuencias que puedes obtener. Claro que los migrantes saben lo que significa cruzar México. Claro que un migrante que está escapando de Honduras sabe lo que va a ser llegar a Chiapas, tratar de cruzar el territorio nacional y brincar a Estados Unidos. Claro que lo saben. No son las advertencias las que hacen falta. Lo que hace falta es el respeto pleno a los derechos humanos. Y en este sentido estamos trabajando en 3 vertientes importantes. El primero es que promovimos desde aquí, desde el seno de la República, un acuerdo que ya se logró de manera unánime con 164 países del mundo. Desgraciadamente Estados Unidos no es parte de esa organización, en la que México, en una delegación plural de senadores y diputados, nos comprometimos a impulsar que México tenga políticas de no detención, de no deportación y donde se determine claramente el interés superior de los niños y las niñas. Otro tema también muy importante es que estamos impulsando reformas legales para dotar a todas las instituciones mexicanas con capacidades y presupuesto pleno para atender a los niños y niñas migrantes, no solo a los mexicanos que están regresando, sino también a los miles de niños centroamericanos que están llegando a nuestro país y están viviendo en muchos de los casos un infierno en vida. Y por último, hemos solicitado al embajador de los Estados Unidos que nos facilite una reunión con el director de la Agencia de Manejo de Emergencias, quien es la persona designada por el presidente Obama para atender este tema de niños migrantes no acompañados. Sí consideramos que este tema es importante que tenga un enfoque regional, pero como se ha mencionado, que tenga, lo dijo Pablo muy claramente, un enfoque de desarrollo regional, que se atienda también, como lo comentaba Maru, como lo comentaban todas las compañeras, que se atienda a los niños mexicanos y que se atienda a la emergencia que se está viviendo en el sur del país y que lo comentaba Gaby. Así que estaremos trabajando en este tema tan importante y hacemos un llamado muy respetuoso a las autoridades mexicanas, respetuoso pero enérgico ante esta emergencia, a que de una vez, desde ahora y hacia adelante, podamos ser ejemplo y no estemos atrasados en la protección que debe dar nuestro gobierno a todo mexicano que está en el exterior y en el que sabemos el 99% de ellos se encuentran en Estados Unidos. No sé si hay algo más que quieran agregar. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, gracias. Héctor Gordoa, de Mundo Fox. Rápidamente quisiera ver cuál es la opinión de ustedes, la senadora por supuesto y de algunas organizaciones. Ayer en la vicepresidenta de la Cámara del área de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia que se tiene que revisar el TLC, sobre todo en el tema de apoyos para cuestiones humanitarias y dejar de subsidiar a México en particular, porque no ha cumplido con sus responsabilidades en el tema de la situación migratoria y que ha motivado también el tema de seguridad y también el tema de marginación que ha provocado el incremento de migración. ¿Qué opinan? ¿Se tiene que esperar a estas amenazas del gobierno norteamericano de cancelar inclusive recursos en materia de ayuda humanitaria para poder reaccionar como gobierno y como sociedad? El tema y la coyuntura que está viviendo Estados Unidos es política y es electoral. Y en ese contexto también deben leerse muchas declaraciones que pretenden hacer de la criminalización de la migración un eslogan de campaña.
Ir en contra de los derechos humanos, y más en una nación que se construyó a base de migrantes, me parece que es ir en contra de la naturaleza propia del mundo y del ser humano. Hay que recordar también que sí hay una situación de inseguridad, sobre todo en Honduras y El Salvador, pero ni Honduras, ni El Salvador, ni Guatemala, ni México son productores de armas. Entonces habrá que revisar quién es quien está vendiendo las armas a América Latina y quién está consumiendo la droga en América Latina, y que eso ha propiciado las condiciones de inseguridad más duras que se viven en muchos de los países del mundo. Así que me parece es el primer tema. Y segundo, quererlo vincular a un tratado de libre comercio me parece por demás ridículo. Si alguien se ha beneficiado de ese tratado de libre comercio es Estados Unidos. Hay muchos productores que hacen grandes negocios en la frontera con México. Es una de las fronteras más dinámicas del mundo, con millones de dólares intercambiándose todos los días. Así que más allá de lo que yo tenga que decir, ¿qué dirán los electores de esta persona, en donde seguramente habrá más de uno que esté comerciando con México y al que le vaya bastante bien? Yo también quisiera agregar que no se deben de olvidar que hay factores que empujan a la migración y otros que lo jalan. En Estados Unidos le llaman the push factors. Y creo que Estados Unidos ahorita ha tratado de estar enfocando su discurso hacia los factores que empujan a la migración. Pero tenemos que recordar que hay muchos factores que son los que jalan a la migración y a los Estados Unidos. Como decía la senadora, me parece que es importante que hay 3 negocios que han crecido desafortunadamente, que es el tema obviamente de la droga, el tema de la venta de armas, pero ya y alarmantemente está creciendo el tema del tráfico de personas. Y esto es un factor que no podemos olvidar. Estados Unidos no creo que tenga la autoridad moral para decir que nada más puede analizar la migración desde un punto de vista de los factores que empujan desde estos países, incluyendo el nuestro. Desafortunadamente en México estamos sufriendo muchos temas. ¿Por qué? Porque estamos en este tránsito, en este tráfico hacia los Estados Unidos. Solo muy breve, comentar que hay muchos informes de los últimos años que indican cómo el TLC y otros acuerdos comerciales, entre otras cosas, ha contribuido a un aumento de la migración de mexicanos y mexicanas a Estados Unidos, sobre todo de zonas rurales, ante la imposibilidad de competir o de poder subsistir con a veces negocios familiares tradicionales. Esos acuerdos comerciales también han empujado a la migración, en parte son de alguna manera parte del problema, ¿no? Entonces, parecería que si hay una revisión del TLC tendría que ir más por ese lado, por en qué medida los acuerdos comerciales han contribuido a desarrollar en condiciones adecuadas a los pueblos o han contribuido a generar ciertas situaciones de desigualdad que, entre otras cosas, han generado la migración. Y cuando pensamos también los factores que han conducido en estos últimos 10, 15 años al aumento de migrantes, con algunos cambios a partir de la crisis de 2008, entre otras cosas, cuando uno piensa adolescentes que están migrando ahora, hay un número